Bienvenidos a la verdad de toda la existencia. Hoy aprenderemos cómo se forma la masa. Primero, debemos saber que la masa es un resultado de un movimiento extremo de la materia, que al cesar dicho movimiento desaparece la masa y esta acción se sucede en los agujeros negros. La masa, se produce al acelerar un bosón gamma tanto interna como externamente a su mayor velocidad en el vacío, que no está vacío de ninguna forma, pues está lleno de bosones de todos los tamaños, tanto infinitamente grandes como infinitamente pequeños. De hecho, la acción mecánica de los infinitamente grandes es lo que llamamos nosotros materia oscura. Y la acción mecánica de los infinitamente pequeños es lo que llamamos energía oscura. Quien define con acierto la masa es Newton, quien después de descubrir la naturaleza corpuscular de la luz, al incidir un rayo de luz sobre un prisma, pasa a definir la masa como un resultado, una consecuencia y no un todo material. Y así explica que un cuerpo tiene masa cuando tiene peso y se le puede ejercer una acción dinámica, es decir, moverlo. La luz no tiene peso y no se le puede empujar, pues carece de estructura y masa. Con este conocimiento, Einstein procedió a explicar qué es la masa en su fórmula de la conversión de energía en masa. Este sabio sabía que para poder descubrir esta fórmula solo podía contar con tres cosas: con el vacío o espacio, la energía propiamente dicha y el comportamiento de la materia en el vacío, conducta que llamamos movimiento. Einstein tomó como parámetro para explicar la aparición de la masa a la velocidad de la luz, pues se dio cuenta que la misma estaba relacionada con su existencia. Comenzó con su fórmula: masa es igual a la energía de la masa dividida por los parámetros constituyentes de dicha energía. Solo existía uno, el movimiento. Como expliqué, en ese momento ya se relacionaba la masa con la velocidad de la luz. Y comenzó con su fórmula de equivalencia: masa es igual a la energía de la masa dividida por la velocidad de la luz. Pero esta condición no se correspondía con la realidad, pues las partículas, fotones o bosones del espectro electromagnético se mueven a la velocidad de la luz y no tienen masa. Entonces pensó que esta velocidad no solo debía ser externa a la partícula, sino la misma partícula interiormente debería estar experimentando la misma velocidad, lo que lo llevó a formular que la masa es igual a la energía de la masa sobre el cuadrado de la velocidad de la luz. Al despejar esta fórmula, encontramos la fórmula más famosa de la ciencia: la energía, energios, es igual a la masa en gramos por el cuadrado de la velocidad de la luz en kilómetros por segundo. ¿Cómo se forma la masa? Todo comienza al acelerar solo un tipo de bosón, el bosón gamma, que tiene un diámetro aproximado de 1 por 10 a la menos 11 metros. Al acelerarse a su mayor velocidad que puede adquirir en el medio constituido por el universo lleno de bosones, se supercontrae a 1 por 10 a la menos 18 metros, dando origen a una serie de partículas llamadas leptones y bariones, más conocidas por nosotros como electrones y quarks. Los electrones son las formaciones más pequeñas del umbral gamma y no interactúan con sus partículas hermanas mayores, los quarks, que se dividen en varias clases según sus tamaños y propiedades, siendo los más importantes los quark up y los quark down, quienes sí interactúan entre sí formando el núcleo atómico. Y aquí es donde aparece el fenómeno de la masa. Explico. El electrón que no interactuaba con los quarks sí interactuaba con el núcleo atómico, moviéndose, vibrando y girando alrededor del mismo 1 por 10 a la 44 veces por segundo. ¿Cómo aparece la masa en el universo? Para que puedan comprender el fenómeno llamado masa,
Les pondré el siguiente ejemplo. Imagínense que el diámetro de un átomo fuera el diámetro de 4 estadios de fútbol. En este caso, el núcleo atómico sería del tamaño de una pelota de fútbol y el electrón de una canica o un balín. Al girar esta canica o balín 1 por 10 a la 44 veces por segundo, nos encontramos con la siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentra el balín en el tiempo de un segundo en ese espacio de los estadios de fútbol? Siguiendo el principio de incertidumbre de Heisenberg, en todas partes de esos estadios. Y eso es lo que sucede con el electrón en el campo atómico. Aquí aparece una estructura compleja que hoy conocemos con nuestros instrumentos, que hoy podemos observar al átomo como una nubecita, como nubecitas esféricas que cumplen con el principio de exclusión de Pauli, es decir, no pueden ocupar el mismo espacio de otras y son afectadas por la gravedad, cumpliéndose así la definición de masa de Newton, pues tenemos una partícula que tiene peso y podemos empujar. Así los átomos se unen entre sí formando las moléculas. Estas se reúnen entre sí para formar los estados gaseoso, luego líquido y por último sólido. Y así aparece nuestro universo másico.